suma importancia para el personal de enfermería. ¿Ya pueden visualizar la pantalla? Sí. Sí. Okay. Bueno, el tema que abordaremos el día de hoy se denomina toma e interpretación del electrocardiograma para el personal de enfermería. Como pueden visualizar en la pantalla, el contenido que vamos a abordar el día de hoy pues es la introducción, anatomía cardiovascular, sistema eléctrico del corazón, está enfocado a la fisiología, generalidades del electrocardiograma y puntualmente vamos a estar abordando el método Frey. Este método de Frey no es más que una mnemotecnia para la frecuencia, el ritmo, el eje cardíaco, hipertrofias, intervalo y, bueno, isquemia e infarto. Bueno, manera de introducción, la Organización Mundial de la Salud señala que las enfermedades cardiovasculares representan la principal causa de muerte en el mundo, tanto así que cobran más de 19 millones de vidas cada año. De igual manera, la OMS señala que estas enfermedades, específicamente las relacionadas a las alteraciones vasculares, como lo son la cardiopatía isquémica crónica, es decir, la presencia de placas de ateroma a nivel arterial, son la principal causa de muerte, cobrando 4 de cada 5 muertes en personas, ¿no? De igual manera, señala que hábitos como una mala alimentación, la actividad física, el consumo excesivo de hidratos de carbono, el consumo de alcohol y el consumo de tabaco son factores de riesgo para desarrollar enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión arterial, la diabetes, las dislipidemias, que justamente estas enfermedades a largo tiempo van a ser el factor de riesgo para poder desarrollar enfermedades cardiovasculares. Ahora bien, en México, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, durante el periodo de enero a junio del 2023, señalaron que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en la población mexicana, cobrando alrededor de 97.187 defunciones al año. En Oaxaca realmente no existe una cifra actual o específica. Sin embargo, se sabe y se tiene conocimiento de que Oaxaca es uno de los principales estados de toda la República Mexicana, que es el primero en tener mayor cifra de personas con hipertensión arterial, con obesidad y con diabetes mellitus, que como justamente lo señalaba al principio, son la principal factor de riesgo para desarrollar las enfermedades cardiovasculares. Ahora bien, estas enfermedades cardiovasculares y todo lo que engloba como las arritmias también representan un problema para la población adulta. No solamente las va a afectar de forma directa, causando toda esta alteración a nivel fisiológico, sino que también los va a afectar de forma pues económica, de forma laboral, de forma social, y es ahí cuando ya este problema se vuelve un problema de salud pública. Y como ya tenemos conocimiento que el personal de enfermería es el primer contacto, es el primer respondiente, el primero el primer contacto con un paciente, debemos de contar con este conocimiento tanto teórico como un conocimiento práctico para poder actuar de forma adecuada y pues poder prevenir todas estas alteraciones y prevenir la muerte en una persona. Ahora bien, realizando una búsqueda en internet, pude encontrar este artículo que realmente es una tesis. Se realizó en el año 2023, el año pasado. Esta tesis se realizó en Perú. El objetivo fue determinar el conocimiento que tenía el personal de enfermería sobre el electrocardiograma, sobre la toma y cómo lo interpretaban. Este estudio se aplicó a 30 personas y de esas 30 personas solamente el 50% tuvo un nivel de conocimiento regular para la toma de electrocardiograma y el 53.3% tuvo un conocimiento de igual forma regular para la interpretación de arritmias. Pero ¿qué está sucediendo en México? En el año 2018 se realizó este artículo que ustedes pueden visualizar en pantalla, denominado Competencia Clínica y Conocimiento Teórico Práctico del Personal de Enfermería sobre electrocardiograma en pacientes adultos. El objetivo fue analizar la relación entre la competencia clínica y el conocimiento que tenían pues el personal de enfermería. Se aplicó un cuestionario en donde se evaluaba la toma de electrocardiograma y se evaluaban las alteraciones electrocardiográficas, las principales.
Este estudio contuvo alrededor de 182 personas y solo se tomaron a personal de enfermería de las áreas de urgencias, de cuidados intensivos y de medicina interna. ¿Qué se descubrió aquí con esta investigación? Que el 86.7% de todo este personal realmente no tenía una capacitación previa para la toma e interpretación del electrocardiograma, a pesar de que estaban en estas áreas en donde es imprescindible conocer esta actividad. Y el 41% demostró que solamente tiene un conocimiento suficiente sobre la teoría para realizar este electrocardiograma. Y realmente es alarmante, ay, perdón, realmente es alarmante eh, saber de que este fue el último estudio realizado en México sobre electrocardiograma, porque del 2018 a la fecha no encontré otro estudio que se enfocara a determinar este conocimiento. Sin embargo, en el año del 2022, yo tuve la oportunidad de aplicar un cuestionario para conocer cómo estábamos en cuanto a conocimiento teórico. Perdón, les comentaba, en el 2022 yo apliqué este cuestionario para conocer cómo estábamos en tanto el conocimiento teórico y conocimiento práctico del electrocardiograma en el Istmo de Tehuantepec. Para esto, pues yo apliqué este cuestionario permítanme un momento nada más. Apliqué este cuestionario en 52 enfermeros del Hospital Macedonio Benítez Fuentes. Perdón. Este cuestionario una disculpa, apliqué este cuestionario a 60 personales de enfermería del Hospital Macedonio Benítez Fuentes. ¿Qué resultados obtuve? Que el 51.2% solamente contaba con un conocimiento suficiente de electrocardiograma, y si se dan cuenta en la gráfica, podemos ver que nadie tiene un conocimiento excelente sobre electrocardiograma. Y pues bueno, esto solamente les comentaba para que nosotros tengamos el panorama de cómo estamos en cuanto a conocimiento y en cuanto a la práctica de electrocardiograma, pues a nivel del Istmo de Tehuantepec. Y bueno, ahora sí, entrando al tema, vamos a abordar la anatomía cardiovascular. El corazón es el centro del sistema circulatorio, el centro del sistema cardiovascular. Es un órgano muscular que se encuentra cavitado, compuesta por 4 cavidades, 2 aurículas en la parte superior y 2 ventrículos en la parte inferior. El corazón funciona como una bomba que aspira e impela la sangre desde y hacia todo el organismo. En los hombres tiene un peso que va de 270 hasta 300 gramos, y en las mujeres tiene un peso de 250 hasta 300 gramos. El volumen que manejan los adultos es de 520 a 550 centímetros cúbicos. A partir de 1983, el corazón de igual forma es considerado como un órgano endocrino. Esto porque se pudo lograr observar que a través del microscopio en sus cardiomiocitos tenían pequeños gránulos arteriales que contenían hormonas. Ahora bien, desde la perspectiva de la embriología, el corazón ha sido un vaso sanguíneo que ha ido evolucionando a través del tiempo y que actualmente pues cumple con esta función principal, que es la de bombear sangre desde y hacia todo el organismo. El corazón específicamente nosotros lo vamos a encontrar en la cavidad pericárdica o en el mediastino medio. En el mediastino anterior, el corazón va a colindar con la pared external. En el mediastino posterior, el corazón va a colindar con esta parte de la columna vertebral, y específicamente lo vamos a encontrar entre la torácica número 4 y la torácica número 8. Ahora bien, dentro del mediastino medio están los grandes vasos como la arteria aorta, el nervio frénico, el ácigos, y estos van a servir de soporte para el corazón, para evitar que se desplace en los movimientos que realiza el cuerpo humano o en la fase de sístole o diástole. Ahora bien, existen 3 presiones que son de suma importancia,
que de igual forma contribuyen a que el corazón no se vea desplazado en estos movimientos, las cuales son la presión intratorácica, la presión intrapleural y la presión intrapericárdica. Y bueno, el corazón en un estado anatómico, en posición anatómico, su situación es hacia la izquierda, pero debemos de tomar en consideración que existen algunas situaciones que no necesariamente dependen de alteraciones en el corazón o enfermedades cardiovasculares que van a generar que el corazón se vea, pues, que su posición se vea modificado. Por ejemplo, como ustedes pueden ver en la diapositiva, en la parte de la derecha nosotros vamos a encontrar a un individuo de una conformación endomorfa. ¿Y qué es lo que logramos apreciar? Que en la cavidad abdominal pues se encuentra un exceso de panículo adiposo. Ese panículo adiposo lo que va a realizar es que va a movilizar el diafragma, que es el músculo donde pues descansa el corazón, y va a hacer que el corazón, su posición sea un poco más horizontal. Y esto nosotros a nivel electrocardiográfico lo vamos a visualizar con un desplazamiento del eje hacia la izquierda. No, lo contrario sucede en un paciente, en un individuo de complexión pues delgada, un paciente ectodermo, en donde vamos a ver el corazón de forma más vertical. A esto se le conoce como corazón en forma de gota de agua, y de igual forma a nivel electrocardiográfico vamos a encontrar una pequeña desviación hacia la derecha. Pero como les comentaba yo al principio, no se debe a enfermedades cardiovasculares, sino que es por la situación clínica del paciente. ¿Qué otra situación puede generar esto? Por ejemplo, en una persona embarazada, que por la presencia de pues, el feto y del útero que está grande, pues va a movilizar directamente al diafragma, y eso va a generar que el corazón cambie de posición. Entonces son estos puntos que igual debemos de tomar en consideración al momento de interpretar un electrocardiograma. Y bueno, vamos a abordar la configuración interior del corazón. Ya les había mencionado que el corazón está compuesto por dos aurículas y dos ventrículos. Desde otra perspectiva también se le conoce como corazón derecho, corazón izquierdo, esto por la cantidad y sobre todo por el tipo de sangre que manejan. Es decir, que en el corazón del lado derecho manejamos la sangre rica en dióxido de carbono, o también conocida como sangre desoxigenada. Y en el corazón del lado izquierdo nosotros vamos a estar, pues, bueno, la aurícula y el ventrículo va a estar manejando la sangre rica en oxígeno. Entonces, igual desde esta perspectiva, así se le puede conocer, ¿no? A nivel auricular, las aurículas están separadas por el septum interauricular, y a nivel ventricular, los ventrículos se encuentran separados por el septum interventricular. En la aurícula derecha, histológicamente, está compuesta por tres músculos muy importantes. El primer músculo de adentro hacia afuera es el endocardio, el miocardio, que tiene una función primordial a nivel ventricular, y el pericardio. El pericardio va a tener dos hojas, una capa visceral, es decir, que va a ver hacia el corazón, y una capa parietal, que va a ver hacia los otros órganos o en su defecto hacia el tórax. Ah, ¿me logran escuchar bien? Es que acabo de leer un comentario que dice que se escucha mucho ruido. Sí, maestra, disculpe, por ahí se escucha como que en el fondo, como si estuvieran haciendo ruido, como si estuvieran bajando unas cosas, así moviendo algo. Ese es lo que se escucha. Pero sí se escucha bien el audio, Sí, ¿eh? De usted. ok. Es que es la cortina, entonces, una disculpa. Esperemos que no interfiera muchísimo. Entonces, les comentaba de que a nivel auricular existen los tres músculos. El músculo que predomina a nivel auricular es el endocardio. En todo el corazón están presentes estos tres músculos, pero digamos que a nivel auricular el grosor que predomina más es el del endocardio, a comparación del miocardio, que es el músculo que predomina más, que tiene un mayor grosor a nivel ventricular. Esto es porque justamente los ventrículos, y específicamente el ventrículo izquierdo, se encarga de impulsar toda esta sangre, ¿no? Toda esta sangre que debe de llegar a todo el organismo.
Entonces, a ello se debe que en el ventrículo izquierdo exista una mayor grosor o un mayor grosor de miocardio. Ahora bien, puntualmente nosotros vamos a observar en la aurícula derecha la presencia de tres grandes estructuras. La primera, que es la vena cava superior y la vena cava inferior. La vena cava superior se va a encargar de recopilar toda esta sangre desoxigenada de la parte superior del cuerpo humano. Y la vena cava inferior se va a encargar de recopilar toda esta sangre rica en dióxido de carbono, pero de la parte inferior, y va a desembocar en la aurícula derecha. Otra estructura también importante es el seno coronario. El seno coronario no es más que la desembocadura de la vena magna, que la vena magna, su función primordial es la de recopilar sangre rica en dióxido de carbono, pero solamente del músculo cardíaco, ¿no? Entonces, estas estructuras al momento de unirlas imaginariamente nos van a generar un triángulo muy conocido en anatomía, que es el triángulo de Koch. Al unir estas estructuras, generamos el triángulo de Koch, y lo que encontramos en medio es tejido especializado, y ahí vamos a visualizar nosotros la segunda parte del sistema eléctrico de conducción. El segundo, la segunda parte del sistema eléctrico de conducción está integrada específicamente por el nodo aurículo-ventricular, o también conocido como nódulo de Achof-Tawara, esto en honor a la persona quien lo descubrió. Entonces, nosotros al unir este triángulo, en medio vamos a encontrar este tejido especializado que conduce actividad eléctrica. Solamente les comentaba para que tengan el conocimiento. Posteriormente, tenemos la presencia de la válvula tricuspidia, que se denomina así porque tiene tres cúspides, y una imagen real de la válvula tricuspidia, pues es esta, la que ustedes logran ver en su pantalla. Esta es la válvula tricuspidia, que une directamente la aurícula derecha con el ventrículo derecho, y se encarga de pues pasar la sangre al ventrículo, ¿no? También vemos la presencia de la válvula bicúspide, pero a nivel del corazón izquierdo. La válvula bicúspide también la podemos conocer como válvula mitral, esto debido a su similitud con la mitra que utiliza un papa. Si ustedes pueden visualizar en pantalla, pues los anatomistas asociaron esto, y también de aquí parte su segundo nombre. Otras estructuras que podemos visualizar en esta imagen son la válvula aórtica y la válvula pulmonar, también conocidas como válvulas semilunares. ¿Por qué? Por su similitud a la semiluna, ¿no? Y en la válvula aórtica pasa algo con suma importancia, que vemos que en la parte superior tenemos el nacimiento de las arterias coronarias, tanto derecha como izquierda. Y recordemos que la circulación coronaria es primordial para el corazón, porque son las arterias que se encargan de nutrir el corazón, son las arterias que llevan la sangre rica en oxígeno. Y pues bueno, de aquí parte la importancia de conocer como las estructuras anatómicas del corazón. Ahora bien, una vez que la sangre rica en dióxido de carbono pasó de la aurícula derecha al ventrículo derecho, pues esta sangre se va directamente a los pulmones a través de la válvula pulmonar, a través de la arteria pulmonar. Esta arteria, si nosotros caemos en consideración, pues bien podría ser denominada una vena, ¿no? Porque estamos como acostumbrados a esta parte de que las venas, sangre desoxigenada, arteria, sangre oxigenada. Sin embargo, en el corazón existe como esta pequeña incógnita del por qué una vena lleva sangre oxigenada y por qué una arteria lleva sangre desoxigenada. Y se les denomina así simplemente porque cumplen con las características morfológicas de arteria y vena solamente. Entonces, les comentaba que la sangre desoxigenada pasa a través de las arterias pulmonares, llegan al pulmón, se da el intercambio gaseoso a nivel alveolo capilar, y posteriormente regresan a las aurículas a través de las venas pulmonares. En la aurícula izquierda, pues la sangre pasa directamente al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. Estas válvulas, si nosotros logramos observar en la imagen,
vemos la presencia de las cuerdas tendinosas, que son estas cuerdas de apariencia color blanca que están sujetas a los músculos papilares. ¿Ok? Una vez que la sangre oxigenada ya está en el ventrículo izquierdo, se va directamente a todo el organismo mediante la válvula aorta y pues ya en todas las porciones de la aorta ascendente, el callado aórtico y la aorta descendente. Y aquí es en donde se empiezan a bifurcar pues todas estas arterias de mediano calibre, como el tronco branquiocefálico, la arteria subclava izquierda y la arteria carótida común. Ok. Y bueno, vamos a visualizar igual que tenemos una conformación exterior del corazón en esta parte. Tenemos la base que en su mayoría está constituida por las aurículas, tanto aurícula derecha como aurícula izquierda, y también vamos a encontrar otras estructuras como el nacimiento de las grandes arterias y los grandes vasos. En la cara anterior, o también conocida como cara esternocostal, está constituida por segmentos tanto ventriculares y auriculares. En la cara diafragmática, o también conocida como cara inferior, esta va a estar constituida en su porción por el ventrículo izquierdo. En la cara lateral, evidentemente, el corazón va a colindar con el pulmón izquierdo y va a corresponder en su mayor parte al ventrículo izquierdo y una pequeña porción a la aurícula izquierda. Y la cara lateral derecha pues está orientada específicamente a colindar con el pulmón derecho y está formada específicamente por la aurícula derecha. Otra estructura, otra cara que tenemos del corazón es el ápex o ápice o el vértice. La característica que debe de tener es que debe de ser cóncava, es decir, que no debe de tener una punta, no debe tener una punta, o sea, la punta del corazón debe de ser convexa o cóncava, ¿ok? Eso es un dato que debemos de tener a consideración. Y bueno, ahora sí, hablando un poco de fisiología, es necesario que también tengamos en cuenta las 5 propiedades electrofisiológicas del corazón. Estamos hablando del automatismo, o también conocido como cronotropismo. Esta propiedad se encarga de generar impulsos eléctricos para el corazón. La segunda propiedad es la excitabilidad o el batmotropismo. El batmotropismo es la capacidad que tienen las células miocárdicas de responder ante este estímulo. Posteriormente, la tercera propiedad es la conductividad o dromotropismo. Es esta capacidad que tienen las células miocárdicas de que una vez que ya se generó el impulso eléctrico, ahora sí lo vamos a pasar entre célula a célula. Y finalmente, pues tenemos a la contractilidad, que es esta capacidad de las células miocárdicas de contraerse, también conocida como inotropismo. Y la última propiedad es la relajación, que está representada básicamente por la fase de sístole, que es la relajación en donde el músculo cardíaco se relaja. Realmente considero que estos conceptos no tienen como dificultad, ¿no? Pero imagínense ustedes que el corazón es el único órgano que tiene esa capacidad de producir su propia corriente eléctrica, es el único que puede producir, es el único que puede valerse de sí mismo. Entonces, de aquí, en esto recae la importancia de conocer estas propiedades electrofisiológicas. Pero para que quede un poco más claro, un poco más entendible, vamos a verlo con un ejemplo. El corazón se encuentra inervado tanto por los nervios simpáticos y los nervios parasimpáticos. Como ustedes pueden visualizarlo en la pantalla, los nervios simpáticos, toda esta cadena simpática inerva tanto a las aurículas como a los ventrículos. Y el nervio parasimpático, representado por el 10º par craneal o el nervio vago, solamente inerva a las aurículas, ¿no? El nervio parasimpático va a secretar noradrenalina. La noradrenalina que va a generar que exista un cronotropismo positivo. Recordando, el cronotropismo es esta capacidad que tienen los cardiomiocitos de poder generar su propia electricidad. Entonces, a la presencia de adrenalina va a existir como el aumento de esta capacidad. También va a ser un cronotrópico positivo, un dromotrópico positivo y un inotrópico positivo. Es decir, que finalmente, una vez que se libera la noradrenalina, va a existir mayor capacidad de contracción del corazón. Lo contrario pasa con el nervio vagal.
Una vez que nosotros estimulamos el nervio vagal, lo que vamos a generar es la liberación de acetilcolina. La acetilcolina va a ser un cronotrópico negativo, es decir, va a fungir como una acción antagónica, es decir, que va a ser un cronotrópico negativo, un vasmotropismo negativo, un dromotropismo negativo y finalmente un inotrópico negativo, que va a hacer que disminuya la frecuencia cardíaca. Pero si aún no les ha quedado claro esto, ahora sí lo vamos a ver con un ejemplo puntual. Tenemos el estímulo, que en este caso sería el miedo, ¿no? El miedo va a generar que se active el sistema simpático va a liberar adrenalina, noradrenalina, este neurotransmisor va a generar una acción positiva en todas estas propiedades electrofisiológicas y va a dar como resultado que exista una taquicardia, un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces nosotros vamos a generar la activación del sistema parasimpático. ¿Cómo vamos a realizar esto? A través de las maniobras vagales, la muy famosa maniobra conocida como maniobra de Valsalva, ya sea clásica, modificada o el masaje de seno carotidio. A nosotros estimular esto, pues directamente vamos a generar una respuesta del sistema parasimpático y va a liberar lo que es acetilcolina, generando una respuesta antagónica en todas estas propiedades electrofisiológicas y vamos a conseguir que el ritmo cardíaco pues se normalice. De esto parte la importancia de conocer las propiedades electrofisiológicas del corazón. Ahora bien, puntualizando en la excitabilidad, o también conocido como el batmotropismo, que ahí pongo el logo de Batman para que no lo olviden, estamos hablando básicamente del potencial de acción. En muchas ocasiones nosotros huimos como de estas conceptualizaciones porque creemos que es muchísima fisiología, pero realmente si podemos conocer o podemos entender esta parte, nosotros créanme que vamos a lograr entender muchísimo sobre el electrocardiograma. Entonces, bien, la excitabilidad, pues es esta capacidad, ¿no? Que ya les había comentado que tienen las células cardíacas de responder ante un estímulo. Este estímulo nosotros lo vamos a visualizar a nivel del cardiomiocito y esto es lo que sucede en el cardiomiocito, este potencial de acción. Tenemos que un cardiomiocito está cargado negativamente a menos 85, algunas referencias bibliográficas lo manejan hasta menos 90, menos 80, pero nosotros vamos a tomar este punto de referencia que es menos 85 milivoltios. Y una vez que existe esta capacidad de automatismo, que es la de generar los propios estímulos, va a empezar a ingresar lo que es el sodio a la célula. Como va a empezar a ingresar carga positiva, el sodio es el principal catión extracelular, va a empezar a ingresar a la célula, la gráfica se va a alzar, o sea, va a existir como un aumento, ¿no? De la polaridad. Al este aumento llegamos a la fase número 1, el potencial de acción. Al llegar a esta primera fase, nosotros, bueno, se van a estimular determinados receptores que van a permitir que se van a abrir y esto va a generar que salga potasio, que es un catión, que es igual un catión a nivel intracelular, ¿no? Al existir esta salida de un catión, de una carga positiva, dentro de la célula se va a ir aumentando esta carga negativa y por eso observamos una pequeña deflexión en la gráfica. Sin embargo, esta pequeña deflexión lo que va a generar es que se activen otras compuertas y entre mayor sodio y mayor calcio y pues al estar ingresando cargas positivas, se va a nivelar el interior de la célula y por eso vamos a observar en la gráfica que se mantiene a esta fase, se le llama fase de meseta o fase número 2. Y posteriormente pues se van a activar otros canales en donde pues van a salir el potasio, va a salir saliendo el potasio de la célula y va a quedar mayormente la carga negativa a nivel intracelular y por eso observamos en la gráfica que desciende, ¿no? Y pues a esta parte ya se le conoce como fase número 4 o periodo de relajación. Y básicamente de esto es que consta el potencial de acción. Esto es lo que sucede a nivel de una célula cardíaca, a nivel de un cardiomiocito. Ok. Y bueno,
Ahora bien, puntualmente hablemos del sistema eléctrico del corazón. El sistema eléctrico del corazón está compuesto en primera instancia por un nodo sinusal, también conocido como un nodo sinoauricular con nodo de Kate y Flack. Este nodo es el principal, es el nodo que va a estar al mando, el que va a producir una frecuencia cardíaca de 60 a 100 latidos por minuto, y al ritmo que genera este nodo nosotros los vamos a denominar como ritmo sinusal. Cuando el nodo sinusal sufre alguna alteración, ya sea en su morfología, va a entrar a cargo el nodo auriculoventricular, que en este caso sería el segundo al mando, y va a generar un ritmo que va de 40 a 60 latidos por minuto. A esto nosotros lo vamos a denominar como ritmo de la unión. Y de igual manera, cuando sucede pues que este nodo no puede funcionar adecuadamente, entra a relevarlo, pues entran a relevarlo los ramos de las de His, generando una frecuencia cardíaca que va de 20 a 40 latidos por minuto, y el ritmo que generan estos, pues se le llama ritmo idioventricular. Aquí, bueno, desde a partir del ritmo de la unión, que es de 40 a 60, ya debemos de prestar especial atención, porque recordemos que cuando existe una bradicardia, es decir, que tenemos una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto, puede ser una bradicardia sinusal o puede ser un bloqueo, ¿no? Entonces tenemos que o debemos de poner atención a esto, porque pues ya tendríamos que valorar qué es lo que está originando. Y en dado caso, si llegamos a descubrir que se trata de un bloqueo ya de tercer grado, pues tendríamos que valorar la presencia o introducir un marcapasos de forma temporal o de forma permanente en el paciente. Bueno, hablemos de los vectores de activación. Los vectores de activación, existen vectores auriculares y vectores ventriculares. Los vectores de activación, para que ustedes logren entender un poquito más, imagínense que en todo el corazón está compuesto por cardiomiocitos. Estos cardiomiocitos van a estar generando actividad eléctrica. Los cardiomiocitos de las aurículas se van a sumar, toda la actividad eléctrica que generaron se van a sumar, y solamente va a dar como resultado un solo vector. Tanto la actividad eléctrica de la aurícula izquierda como la actividad eléctrica del ventrículo derecho va a dar como resultado un solo vector. Ese vector debe de cumplir las características que va de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante y de derecha hacia izquierda. Ahorita vamos a ver por qué. Finalmente, este vector es lo que nosotros conocemos a nivel electrocardiográfico como la onda P, ¿ok? Y bueno, para que ustedes se den cuenta de qué tan importante es este vector, imaginémonos nosotros aquí en la derivación ABL, que no es más que la ABL significa vector ampliado del lado derecho, del lado izquierdo. Lo mismo sucede como vector ampliado del lado derecho, pero nada más que aquí utilizamos las siglas en inglés. Es ABR, derecho, ABL, izquierdo, ¿no? Y ABF hace referencia al pie, al foot. Entonces, ubiquémonos en ABL, en el brazo izquierdo, y nosotros estamos en ABL. ¿Cómo vamos a ver la polaridad de este vector? Vemos un vector negativo, ¿ok? La polaridad es esta parte trasera del vector, es un vector negativo. Por eso, en la onda P, a nivel electrocardiográfico, la onda P lo vamos a ver de forma positiva, ¿ok? Si lo logran visualizar en la pantalla, la onda P va a ser una onda P positiva. Ahora bien, vámonos a ABF. Estando en ABF, nosotros, ¿cómo vemos el vector? Lo vemos en su porción positiva. Por eso en el electrocardiograma vamos a ver una onda P positiva. Y finalmente, ABR, nosotros cómo vemos ABR, ¿qué es lo que estamos viendo? La parte negativa, ¿verdad? Entonces, en el electrocardiograma, la onda P, nosotros lo vamos a ver como una onda negativa. Ok, no sé si logran visualizar la pantalla. Aquí está la onda P, va a ser una onda P negativa.
precisamente porque se logra visualizar solamente la parte negativa del vector que ya habíamos hablado anteriormente. Lo mismo sucede para las otras derivaciones. Aquí tenemos a la derivación D1 y nos ubicamos en D1. ¿Cómo observa D1 a la derivación de la onda P? La observa de forma positiva y también la puede observar de forma negativa. Y en el electrocardiograma, ¿cómo vamos a visualizar esto? Con una onda P positiva. Positiva es cuando está hacia arriba y negativa es cuando está hacia abajo, ¿ok? Entonces, el segundo apartado sería en la D2, la derivación de D2. Nos ubicamos en la derivación D2 y vemos cómo ve la polaridad de la derivación. La ve totalmente positiva. Es por eso que en el electrocardiograma la onda P en la derivación D2 va a ser totalmente positiva. ¿Ok? Y finalmente, ¿cómo ve la derivación? La D3, el vector. Puede verlo de forma positiva y también lo puede ver de forma negativa, ¿verdad? Entonces, en el electrocardiograma nosotros logramos visualizar una onda P con polaridad positiva y una pequeña parte con polaridad negativa. Ok. Ay. Y bueno, ¿qué pasa con las derivaciones del plano horizontal o las derivaciones pericárdicas? En la B1, como nosotros logramos ver en la imagen, que se coloca en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha, en el B1 nosotros nos ubicamos y el vector, ¿cómo vemos el vector? Podemos verlo positivo y podemos verlo negativo. Es por eso que en el electrocardiograma, en la derivación B1, podemos ver una onda bifásica, es decir, que tiene una polaridad positiva y una polaridad negativa. Nos ubicamos en la derivación D2. En la derivación D2, ¿cómo observa el vector? Lo observa de forma positiva, ¿no? Entonces, por eso en la derivación de B2, en el electro, la onda P la vemos de forma positiva. Lo mismo ocurre con el B3. B3, ¿cómo ve al vector? Ve la parte positiva en el electro, que la P es positiva. Nos ubicamos en la B4, ¿cómo ve B4 al vector? Ve la porción positiva en el electro, la onda P, en la derivación B4 debe ser positiva. Lo mismo ocurre con la derivación B5 y la B6. Ven al vector de forma positiva, por eso las ondas P en el electrocardiograma deben de ser positivas en todas las derivaciones. Ahora bien, también existe un vector de activación ventricular. Este vector de activación ventricular varía según la referencia bibliográfica que ustedes revisen, pero usualmente se aceptan tres. En primera instancia, pues tenemos al primer vector, que es conocido como el vector septal. El segundo vector es el septor libre del ventrículo y el tercero es el septor de la base, ¿ok? Y de igual forma, estos vectores, su importancia radica aquí, ¿no? Nosotros nos ubicamos en ABR. Aquí en ABR, el primer vector que logramos observar es el vector de la base, que en este caso nosotros lo vamos a identificar con color amarillo. El vector septal lo identificamos con el color azul y el vector libre del ventrículo con el color rojo, ¿ok? Nos ubicamos en ABR y visualizamos cómo está el vector de color amarillo, el de la base. Ve la polaridad positiva. Por eso en el electrocardiograma, si ustedes logran ver en el ejemplo que aquí les traigo, la porción del vector de la base va a ser positiva, porque aquí lo está viendo ABR, lo ve positivo, ¿ok? Nos vamos al vector septal. ABR, ¿cómo ve el vector septal? Puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, aquí nosotros logramos visualizar un vector positivo. Y finalmente, nosotros vamos a visualizar el vector libre del ventrículo, que desde la BR nosotros lo vamos a ver de forma negativa. Es por eso que aquí el QRS va a estar negativo.
Y lo mismo sucede con los demás vectores y las demás derivaciones. Por ejemplo, si nos ubicamos en ABL, la primera porción de ABL, está viendo el vector es negativo. Aquí está. El vector, ABL ve el vector septal y es negativo. Existe una pequeña depresión negativa. ABL, como ve el vector del ventrículo, lo ve de forma positiva y puede ser negativa también. Por eso el QRS aquí está de forma positiva. Y finalmente, cómo ve ABL al vector de la base, que en este caso sería el color amarillo, ve la parte negativa, por eso en el electro la inscripción es negativa. Y pues bueno, solamente eso es para que ustedes conozcan cómo es que se da, cómo es que se genera, pues esta parte de las inscripciones electrocardiográficas. Ahora bien, vamos a hablar sobre las derivaciones que tenemos en el electrocardiograma. Podemos encontrar dos, derivaciones del plano frontal o también conocidas como derivaciones periféricas o derivaciones del plano horizontal, que son las pericárdicas, ¿ok? Y ahorita hablaremos sobre esas. Las derivaciones del plano frontal originalmente son derivaciones unipolares porque se encargan de recibir solamente una señal eléctrica. En este caso, las derivaciones unipolares son ABR, ABF y ABL, ¿no? Las derivaciones de las extremidades del brazo izquierdo, del brazo derecho y de la pierna izquierda. ¿Ok? Una vez que estas derivaciones se unen, van a generar derivaciones bipolares. Es decir, tenemos a la derivación del brazo derecho con la pierna izquierda, van a generar una derivación bipolar que se le conoce como D2. Esta D2 tiene una importancia muy, muy marcada en el ámbito clínico porque la mayoría de las lecturas electrocardiográficas se realizan en la tira de D2 porque justamente sigue la localización natural que tiene el corazón. Ahora bien, al momento de unir brazo izquierdo y pierna izquierda, nosotros vamos a tener como resultado a la derivación de 3, como ustedes lo pueden visualizar aquí en la imagen. Y finalmente, al unir la derivación del brazo derecho con la derivación del brazo izquierdo, tenemos la derivación de 1. ¿Ok? Espero que esté quedando claro esta parte. Y pues bueno, continuamos con el segundo tipo de derivaciones, que son las derivaciones del plano horizontal o derivaciones unipolares precordiales. ¿Por qué se les llama precordiales? Porque justamente las vamos a colocar en el precordio, que es esta parte central del pecho, que está por delante del corazón. Las derivaciones, pues son estas famosas, las que conocemos, que van desde B1 hasta B6. B1 nosotros lo vamos a colocar en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha. B2 lo vamos a colocar en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. B3 se dice que queda entre B2 y B4, entonces nos pasamos a B4. B4 lo vamos a localizar en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. B5 lo vamos a localizar en el quinto espacio intercostal, línea media anterior axilar. Y la B6 lo vamos a localizar en el quinto espacio intercostal, línea axilar media. ¿Ok? Entonces, esas son las localizaciones anatómicas en donde debemos de colocar estos electrodos. ¿Para qué? Para que a partir de ahí los electrodos puedan recopilar toda esta electricidad que genera el corazón. Una referencia anatómica que nosotros podemos encontrar es este famoso ángulo que se le conoce como ángulo de Lewis, que es la unión del manubrio con el esternón y que es una parte fibrosa que al momento nosotros de tocar al paciente lo vamos a sentir como una pequeña línea, ¿no? Entonces, cuando tocamos esa pequeña línea y movemos nuestro dedo pues hacia los costados, vamos a encontrar el segundo espacio intercostal y a partir de ahí nosotros podemos seguir contando hasta llegar al espacio número 4, número 5 y empezar a colocar lo que son los electrodos. Y pues, ahora bien, las derivaciones del plano frontal y las derivaciones del plano horizontal, ¿qué es lo que nos están demostrando o qué es lo que podemos ver?
Las derivaciones del plano frontal, D1 y ABL, ¿qué es lo que nosotros vemos en D1? Si nosotros nos vamos a esta gráfica, D1 la tenemos, D1 la tenemos aquí, D1 y ABL, estas dos derivaciones que estamos viendo, la cara lateral alta del corazón. Ahora si nos vamos a D2, D3 y ABF, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué cara vemos del corazón? Estamos viendo la cara inferior, o sea, si estamos viendo por abajo. Mediante estas derivaciones nosotros tenemos el acceso de ver qué es lo que está sucediendo en la cara inferior del corazón. ¿Ok? Entonces, en las derivaciones del plano horizontal, ¿qué caras vamos a ver? En la B1 y la B2 vamos a tener esta oportunidad de ver una cara anteroseptal. Aquí, B1 y B2, vamos a ver la cara anterior y parte del septum. ¿Ok? En la derivación B3 y B4 vamos a ver la cara anterior, la cara pura anterior del corazón. Y la cara lateral baja nosotros la vamos a lograr observar mediante las derivaciones B5 y B6. ¿Ok? Y pues bueno, ya entrando a las generalidades del electrocardiograma, todas estas ondas, toda esta actividad eléctrica que ya vimos mediante la anatomía, mediante la fisiología, estaban ahí, o sea, nadie lo conocía, estaban ahí, hasta que en 1901 a este personaje que ustedes pueden ver en pantalla, que es Julian Einthoven, se le ocurrió esta grandiosa idea de crear un aparato denominado electrocardiógrafo, que por cierto en 1924 él ganó el Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Él era un médico fisiólogo, y se le ocurrió esta idea de crear un aparato que registrara todas estas ondas, todos estos segmentos, toda esta actividad eléctrica del corazón. Y bueno, este aparato específicamente está compuesto por tres partes primordiales: el galvanómetro, que es el encargado de recopilar esta actividad eléctrica, los amplificadores y el sistema de inscripción, ¿no? El electrocardiograma, como ya bien tenemos conocimiento, pues es este registro que se realiza sobre la actividad eléctrica del corazón a través del electrocardiógrafo. Nosotros vamos a colocar electrodos en el cuerpo de una persona, y esos electrodos van a servir de captación, van a estar captando los vectores que generan las corrientes eléctricas de este corazón. ¿Ok? Para ello es necesario tener a consideración el papel cuadriculado. El papel cuadriculado debe de contar con características específicas, es decir, que debe de ser un papel milimétrico, como ustedes lo logran visualizar en la pantalla. En la parte vertical del papel cuadriculado nosotros vamos a medir el voltaje. En la parte horizontal nosotros vamos a medir el tiempo representados en segundos o en milisegundos, ¿ok? El voltaje nosotros lo vamos a medir en milivoltios. Para consideración, un cuadrito pequeño mide en tiempo 0.04 segundos y mide pues 0.1 milivoltios. Okay, es importante también que al momento de tomar el electrocardiograma nosotros verifiquemos que la máquina, que el electrocardiógrafo esté calibrada a una velocidad de 25 milisegundos y a 10 milivoltios, ¿ok? Porque es muy importante al momento en que se registran estas ondas, estos segmentos, de eso depende qué tan grandes o qué tan pequeños se vean estas ondas en el papel. Ok, bueno, las ondas, los segmentos y los intervalos que integran el electrocardiograma son la onda P, pero ¿qué es una onda? Una onda es el producto de los potenciales de acción que se producen en la estimulación cardíaca. Es decir, que la onda P es la despolarización auricular. En la onda P nosotros vamos a ver cómo están funcionando las aurículas. También tenemos la presencia de los segmentos. Los segmentos son líneas isoeléctricas que unen una onda con otra onda, y los intervalos es la porción que incluye un segmento y ondas. ¿Ok? De igual manera tenemos a la onda P,
a la onda P, que realmente casi no encontramos información sobre la onda TP, porque al momento en que se genera cae directamente en el complejo QRS. Entonces, en muchas ocasiones no logramos visualizar en el electrocardiograma la onda TP, pero es una onda totalmente fisiológica y si en algún momento lo logramos ver en un electrocardiograma, debemos de tomar en consideración que es la onda TP. El complejo QRS, pues no es más que la unión de estas tres ondas, la onda Q, la onda R y la onda S. La onda Q es la primera deflexión negativa en el electrocardiograma, la onda R es la segunda porque la primera es la onda P y la onda S es la segunda deflexión negativa. Ok, la onda T es la que nosotros vamos a visualizar, que tiene muchísima importancia y prácticamente nos va a decir cómo anda la repolarización del ventrículo. Finalmente también tenemos a la onda U, que de igual manera como la onda TP casi no se menciona porque son totalmente fisiológicas, la onda U hace referencia a la repolarización de los músculos papilares y en el electrocardiograma lo podemos visualizar con esta morfología. Ok, una vez teniendo en cuenta estos conceptos, vamos a entrar pues a lo que venimos hoy, ¿no? Que es el método Frey. Es un método creado por el doctor Jorge Hernán. Él es un médico catedrático de la Universidad Nacional de Colombia. Yo al momento pues de encontrar este método, a mí sí, a mí me gustó mucho porque realmente en el mundo del electrocardiograma nos centramos muchísimo a identificar en primera instancia las alteraciones que ponen en riesgo la vida del paciente, ¿no? Es decir, infartos agudos de miocardio, alteraciones que estén generando un desequilibrio hemodinámico en el paciente. Sin embargo, es necesario recordar que también existen, como en este caso, métodos que son puntuales, que son sistemáticos, que están dirigidos a la interpretación del electrocardiograma. En este caso, para el personal de enfermería, el método Frey es una excelente opción para comenzar con la identificación de las ondas, con la identificación de los segmentos, para conocer un poco más, ya que es un método básico, pero es un método muy puntual. Ahora bien, vamos a abordar la primera letra que hace referencia a la frecuencia. La frecuencia cardíaca es el número de veces que se contrae el corazón durante un minuto. Sabemos que el ritmo normal, la frecuencia normal, va de 60 a 100 latidos por minuto. Cuando el ritmo es menor a 60 latidos por minuto, nosotros estamos hablando de una bradicardia o una bradiarritmia. Cuando este ritmo es mayor a 100 latidos por minuto, estamos hablando de una taquicardia o una taquiarritmia. Pero eso nosotros clínicamente lo podemos conocer, ¿no? Mediante el pulso, en los pulsos centrales en un paciente. Sin embargo, a nivel electrocardiográfico, nosotros podemos detectar la frecuencia cardíaca. Para ello vamos a considerar dos cosas. Cuando tenemos un trazo rítmico, es decir, un trazo que es armónico, sus complejos son constantes, existen dos métodos para calcular la frecuencia cardíaca en el electrocardiograma. El primer método y el método más puntual es el dividir 1500 entre el número de cuadros chicos. El segundo método, que también es utilizado en el hospital por su practicidad, porque es muy rápido, es el método de dividir 300 entre el número de cuadros grandes. Y cuando tenemos trazos que son caóticos, como los que pues, se generan por una fibrilación auricular, una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular, tenemos esta segunda opción. Para trazos no rítmicos, nosotros podemos contar el número de complejos QRS que hay en 5 segundos y multiplicarlo por 12. Otra segunda opción es contar el número de complejos QRS en 30 cuadros grandes, es decir, 6 segundos, y multiplicarlo por 10. Vamos a conocer estos métodos de forma puntual. El primero es para trazo rítmico, el que ya les había comentado, que es el que es el más, se acerca a la frecuencia cardíaca más específica. Es el método de dividir 1500 entre el número de cuadros pequeños. Recordando
que esta frecuencia cardíaca nosotros nos vamos a centrar a tomarla en la derivación D2, porque pues, es la derivación que justamente tiene la misma posición que el corazón. ¿Ok? En esta tira de dedos nosotros nos vamos a enfocar a la onda R y a la otra onda R. Entre onda R y la otra onda R, este espacio va a recibir el nombre de intervalo RR. Vamos a cuantificar el número de cuadros pequeños que se encuentra entre R y R y ese número de cuadros pequeños nosotros lo vamos a dividir 1500 entre el número de cuadros pequeños. Es decir, nosotros realizamos esta cuantificación de R a R y determinamos que existen 16 cuadros pequeños. Entonces vamos a dividir 1500 entre 16 y tenemos que la frecuencia cardíaca en el electrocardiograma es de 96 latidos por minuto. Es un método básico, es un método que no es complejo. Sin embargo, yo sí les recomiendo que apliquen esto porque es el método más puntual. Es el que mejor nos va a decir cuánto tiene de frecuencia cardíaca el paciente. Ahora bien, el segundo método es el método de los 300. También es utilizado para trazos rítmicos. Ustedes ven en este ejemplo un trazo rítmico, vemos un trazo armónico, ¿verdad? Hay un complejo R, todo está tranquilo. Entonces, este método de 300 y sus múltiplos surge precisamente al dividir 300 entre 1, nos da 300. 300 entre 2 nos da 150, que es esta parte que nosotros visualizamos aquí. 300 entre 3 nos da 100, que es este 100, y así sucesivamente. ¿Cómo vamos a determinar la frecuencia cardíaca con este método? Es necesario que nosotros identifiquemos un cuadro grande y que sobre ese cuadro grande caiga un complejo QRS, como lo vemos en este ejemplo. Lo voy a si logran visualizar, ahí está el cuadro grande y justamente cae el complejo QRS. Si el complejo QRS cayera en al finalizar este otro cuadro grande, entonces tendríamos que la frecuencia cardíaca es 300. Lo mismo pasa. Si el siguiente complejo QRS cayera justamente aquí, tendríamos una frecuencia de 150. Ok, pero en el ejemplo que ustedes logran visualizar en pantalla, el QRS no cae pues la finalizar los cuadros grandes, ¿verdad? No tenemos esa referencia. Si ustedes pueden ver, cae entre 60 y 75. ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos casos? Vamos a realizar una resta, es decir, ¿cuánto falta de 60 a 75? Nos faltan 15, ¿verdad? Ese número 15 nosotros tenemos conocimiento que en un cuadro grande tenemos 5 cuadritos pequeños, ¿ok? Entonces, esos 15 lo vamos a dividir entre 5. 15 entre 5 da como resultado 3. Entonces, un cuadrito pequeño va a valer 3. Por lo tanto, para determinar la frecuencia cardíaca de forma puntual, tenemos que 60, 75, el primer cuadro vale 63. El segundo cuadro vale 66. El tercer cuadro tiene un valor de 69. El cuarto cuadro vale 72 y el último es 75, ¿ok? Y la frecuencia cardíaca en este caso de la persona, pues sería alrededor de 69 latidos por minuto. ¿Ok? Lo mismo pasaría si, por ejemplo, un QRS cae justamente aquí, en medio de 100 y 150. ¿Cuánto nos falta? De 100 a 150. O sea, nos faltan otros 50, ¿no? Nos faltarían otros 50. Entonces, esos 50, nosotros vamos a dividir 50 entre 5 y tenemos que cada cuadrito vale 10 más, ¿no? Entonces, aquí el primer cuadrito valdría 110, el siguiente 120, 130, 140 y 150. Entonces, si un complejo QRS cae justamente aquí, estaría valiendo la frecuencia cardíaca 130. Y de esto consta el segundo método, que es la de 300 y sus múltiplos. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo podemos calcular la frecuencia cardíaca cuando tenemos un trazo que no es rítmico, un trazo que es desorganizado, que es desordenado. El método que se propone en estos casos es el de contar el número de complejos de QRS en 30 cuadros. Ok,
30 cuadros grandes es igual a 6 segundos. Aquí ya me tomé como esta libertad de ir agrupando 5 por 5 hasta llegar a 30. Entonces tenemos el primer cuadro, el segundo cuadro, el tercer cuadro, el cuarto, el quinto y el sexto, ¿no? Ahora bien, vamos a contar cuántos QRS hay. Aquí tenemos un QRS, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tenemos 8 QRS. Este 8 lo vamos a multiplicar por 10 y la frecuencia cardíaca de este trazo que no es rítmico es de 80 latidos por minuto. ¿Ok? Proseguimos con el siguiente punto, que es la R. Vamos a determinar el ritmo. Al hablar de ritmo a nivel electrocardiográfico, nosotros hacemos referencia al ritmo sinusal, aquel que tiene la característica de la que la frecuencia cardíaca va de 60 a 100 latidos por minuto. ¿Cómo vamos a determinar que un ritmo es sinusal a nivel electrocardiográfico? Vamos a tomar en cuenta estas consideraciones. De igual manera nos vamos a basar en la derivación de 2 y vamos a observar la presencia de las ondas P. Debe de haber ondas P para que sea un ritmo sinusal, ¿ok? Hay onda P, hay onda P, hay onda P. También debe de haber una onda P antes de un complejo QRS, ¿ok? Y nosotros logramos visualizar aquí la presencia de una onda P y la presencia de un complejo QRS. El intervalo RR debe de ser constante. Localizamos una onda R, la segunda onda R, cuantificamos los cuadros y vemos que es constante. ¿Ok? También debe de existir un intervalo PR constante dentro de los parámetros normales. El intervalo PR es el inicio de la onda P, el inicio de la onda R. Lo identificamos, realizamos pues la cuantificación de cuadros y esos deben de estar en los parámetros normales. Y el último punto para determinar que un ritmo es sinusal en el electrocardiograma es lo que justamente les estaba comentando, que este ritmo debe de tener una frecuencia cardíaca que va desde los 100 desde los 60 a 100 latidos por minuto. El tercer punto que vamos a abordar es el eje cardíaco. ¿Ok? El eje cardíaco, como ya lo habíamos visto al inicio en la fisiología, pues está representado por un vector cardíaco que no es más que la suma de todas las fuerzas eléctricas y mecánicas del ciclo cardíaco. Tiene una polaridad positiva y una polaridad negativa. Clínicamente nosotros vamos a determinar el eje cardíaco del complejo QRS, que es el vector libre del ventrículo. Algunos autores señalan que este eje cardíaco, los valores normales son de 0 hasta menos 90. Para que tengamos un conocimiento más exacto de este eje cardíaco, es necesario empezar a hablar sobre el sistema exaxial. Este sistema exaxial igual forma fue propuesto por William Einthoven, en donde él proponía que, pues básicamente ustedes logran ver la similitud con un plano cartesiano, ¿no? Por arriba, en la parte superior, nosotros tenemos a esta polaridad negativa, que es menos 30, menos 60, menos 90, hasta menos 50. Y en la parte inferior tenemos a la polaridad positiva, ¿ok? Como les mencionaba, algunos autores plantean que el eje cardíaco normal va de 0 hasta 90. ¿Ok? Y si nosotros logramos visualizar de 0 a 90, tenemos en medio a la derivación de 2, que justamente pues es la derivación que se acopla a la posición natural del corazón. ¿Ok? Existe una desviación del eje hacia la izquierda cuando hablamos que el corazón se encuentra a partir de menos 30, menos 60 o menos 90, ¿no? Y hablamos de una desviación hacia la derecha cuando ya empezamos a hablar sobre que el corazón se encuentra a nivel de 120 grados o 150 grados. Ok, ahora bien, vamos a ver el ejemplo. Para determinar el eje cardíaco existen igual diferentes métodos. El primero es utilizando la derivación de 1 y ABF. Estas derivaciones
En estas derivaciones vamos a tomar la premisa de la mnemotecnia Flor y sus tres maridos, es decir, que ABF siempre va a estar con D1, ABL siempre va a estar con D2 y ABR siempre va a estar con D3. ¿Por qué? Porque son sus perpendiculares. Ok, entonces en este ejemplo que les muestro, vamos a tomar la derivación de 1. ¿Cómo está la polaridad de la derivación de 1? Vemos que es positiva. Positiva significa que el complejo QRS está hacia arriba. ¿Ok? ¿Cuál es la perpendicular de D1? Es ABL. ¿Cómo se encuentra la polaridad de la onda del complejo QRS? De igual forma es positivo. Entonces, si es positivo D1 y ABF, entonces estamos hablando de que el eje se encuentra dentro de los parámetros normales. Está en un eje normal. ¿Ok? El segundo método es un método más específico y consiste primeramente en buscar una derivación isodifásica. ¿Qué es isodifásica? Que tenga tanto polaridad positiva como polaridad negativa. En este ejemplo, la derivación que cumple con esa característica es la derivación de 1. Entonces, buscamos directamente su perpendicular y verificamos que la derivación perpendicular es ABF. ¿Cómo se encuentra ABF? Vemos que es positivo, ¿ok? Vamos a realizar, el punto número 3 es realizar la suma del complejo QRS y vamos a ver si en verdad la suma da como resultado positivo o negativo. Entonces, aquí en la derivación de 1, nosotros observamos que hay 5 cuadritos hacia arriba, 5 cuadritos hacia abajo. Realizamos la suma y vemos que el resultado es 0. ¿Ok? Nos vamos directamente a este sistema hexacial. Ubicamos cuánto es 0, D1, tenemos aquí a D1 y ubicamos el 0 directamente. ¿Ok? Procedemos a hacer lo mismo con la derivación ABF. Vemos que realmente no existe, pues, cuadritos hacia abajo. Entonces tenemos 0 y vemos que pues la polaridad es totalmente positiva, ocupando alrededor de 8 cuadritos. Los 8 cuadritos se suman con el 0 y finalmente da como resultado el 8. El 8, como es la derivación ABF, se coloca en esta posición y finalmente tenemos que el eje cardíaco pues está a más 90, que si nos fijamos en el parámetro que marca el eje cardíaco normal, se encuentra dentro de los límites normales. Ahora bien, vamos a hablar sobre hipertrofia. La hipertrofia es una respuesta compensatoria que pues se debe a todo este estrés generado por la cantidad de oxígeno que debe proyectar el ventrículo hacia todo el organismo. Se define realmente la hipertrofia como el aumento de grosor de la pared, es decir, que existe un aumento en los cardiomiocitos. Esto puede verse reflejado a nivel ventricular con el engrosamiento del ventrículo, el engrosamiento del miocardio y también lo podemos ver a nivel auricular. Existen hipertrofias auriculares. Ok, ¿en qué patologías vamos a ver usualmente estas atrofias o hipertrofias? Tenemos conocimiento que en México existen muchos pacientes con hipertensión arterial. Esta hipertensión arterial a lo largo va a generar que exista esta respuesta compensatoria por la demanda de la presión de sangre que tiene el corazón, debe de generar que las células miocárdicas pues sufran este cambio, ¿no? O sea, para poder realizar esta función de forma adecuada, se van a transformar y como ustedes lo pueden visualizar aquí, los cardiomiocitos se atrofian, se vuelven más hipertróficos. Ok, esta hipertrofia a la larga va a generar lo que es una insuficiencia cardíaca porque no es un estado fisiológico del cuerpo. Entonces, por esta razón es necesario conocer pues electrocardiográficamente cómo identificar una hipertrofia. Vamos a comenzar hablando sobre las hipertrofias auriculares. Para determinar una hipertrofia auricular, nosotros nos vamos a abocar específicamente en la onda P porque se encarga de la despolarización auricular, ¿ok?
Vamos a buscar la onda P y esta onda P debe de medir menos de 2.5, tanto de largo como de alto. Ok, otra característica morfológica de la onda P es que siempre debe de ser simétrica. Si nosotros vemos una onda P asimétrica, ojo ahí porque podemos estar hablando de una hipertrofia auricular. Ahora bien, si observamos que en la onda P existe un aumento, es decir, que tenemos una onda P más alta que mide más de 2.5, estamos hablando de una hipertrofia auricular derecha, así como ustedes lo logran ver en la pantalla. Vemos una onda P más picuda y esta onda P recibe el nombre de onda P pulmonar. ¿Por qué? Porque justamente las patologías pulmonares se asocian a este trazo electrocardiográfico. Y por el contrario, si logramos visualizar el alargamiento de esta onda P, nosotros estamos pues ante una hipertrofia auricular izquierda, así como ustedes logran ver en la pantalla. Y esta onda P recibe el nombre de onda P ancha o onda P mitral en forma de M, ¿no? Y bueno, finalmente también podemos encontrar la presencia de una hipertrofia biauricular, es decir, que pues tanto de alto como de ancho, la onda P se encuentra alargada. Continuamos hablando sobre la hipertrofia ventricular derecha. En muchos pacientes la hipertrofia ventricular derecha realmente no genera sintomatología. Sin embargo, a nivel electrocardiográfico nosotros podemos visualizar que existe una hipertrofia ventricular derecha porque usualmente el eje cardíaco se va a encontrar hacia la derecha. Existen criterios muy puntuales como los que ven ustedes en pantalla, que en primera instancia es ondas R altas en derivación B1 o B2. Recuerden que la primera onda es la Q, la segunda es la R y vean cómo es una R muy, muy, muy alta en la derivación de 2. Otro criterio es que existan ondas S más grandes que las ondas R en las derivaciones B5 o B6. Aquí lo podemos apreciar. Recuerden que la onda S es la segunda onda negativa en el electrocardiograma. Aquí observamos muy bien que la polaridad de la onda S es más negativa, o sea, es más pronunciada que la onda R también. Y por último, otro de los criterios es que exista una zona de transición desviada hacia la izquierda. Esta zona de transición, si ustedes logran ver, aquí en B1, pues checamos que la polaridad es enteramente negativa, en B2 es enteramente positiva, en B3 ya se nivela el asunto, ya hay polaridad positiva y polaridad negativa. La zona de transición normal se localiza en B3. En B4 ya vemos que la polaridad es totalmente positiva, en B5 igual polaridad totalmente positiva y B6 totalmente positiva. Pero ¿qué es lo que sucede en el electrocardiograma con hipertrofia ventricular derecha? La zona de transición no se ubica a nivel de B3. Nosotros vemos aquí es positivo, 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 o sea, aquí no se cumple eso. Entonces, aquí vemos que a nivel de B4 es en donde la zona de transición ya tiene tanto polaridad positiva como polaridad negativa. Y hablando de criterios aún más específicos, existe el índice de Cabrera. El índice de Cabrera, nosotros nos vamos a encargar de medir cuánto mide la onda R y cuánto mide la onda S en la derivación de 1. El índice de Cabrera propone esta fórmula que dice que debemos de medir estos voltajes y finalmente vamos a dividir la cantidad que nos da en R entre la misma R sumándolo a la onda S. ¿Ok? En este ejemplo podemos observar que tenemos una onda R que mide 13 milímetros, 13 cuadros pequeños, y una onda S que mide 4. ¿Ok? Sustituimos en la fórmula. Tenemos que primero nos pide una onda R, que es 13, entre 13 más 4 nos da en total de 17. Entonces, 13 entre 17
El resultado es 0.76, ¿ok? Y el índice de Cabrera nos marca que para tener una hipertrofia ventricular derecha, el resultado debe de ser mayor de 0.5. Entonces, como logramos visualizar aquí, el resultado es 0.76, se cumple lo que dice el índice, el resultado es mayor. Un ejemplo básico que tenemos aquí, pues bueno, vemos en la derivación B1, contamos cuántos cuadros pequeños hay en la onda R, tenemos de este lado 12 y en la onda S tenemos 1, ¿ok? Vamos a sustituir en la fórmula que nos marca, entonces tenemos 12 más 12 más 1. Esto nos da 12 entre 13 y realizando la división tenemos como resultado 0.92. Aquí con este resultado nosotros estamos confirmando que es mayor de 0.5, lo cual nos indica una hipertrofia ventricular. ¿Ok? De forma puntual. Otro de los índices que nos va a determinar la hipertrofia, si existe hipertrofia ventricular izquierda, es el índice de Lewis. Para el índice de Lewis nosotros tenemos que ocupar el R de la onda del D1, desde la derivación de 1, la onda S de la derivación de 3, la onda R de la derivación de 3, más la onda S de la derivación de 1. Aquí sí es necesario utilizar dos derivaciones. Si el resultado marca mayor a menos 14, confirmamos que tenemos un diagnóstico electrocardiográfico de hipertrofia ventricular derecha. Vamos a realizar el ejemplo que nos marca en pantalla. Vamos a sumar. Tenemos aquí en la derivación de 1, tenemos el número de cuadros de la onda R, que es 3. Lo vamos a sumar con la onda S de la derivación de 3, que es 1. Entonces 3 más 1 es 4 y procedemos a hacer lo mismo. Sumamos la onda S en la D1, que es 12, y sumamos la onda R de D3, que es 14. Como resultado nos da 26. Entonces, realizando esta resta, tenemos menos 26 más 4, da como resultado menos 22. Y si nos fijamos, sí cumple con este parámetro de que es menos, es mayor a menos 14. ¿Ok? Otro ejemplo práctico es el que ustedes están visualizando en pantalla. Tenemos este ejemplo que nos dice que debemos de considerar las ondas R y la onda S de la derivación de 1 y de la derivación de 3. ¿Ok? En D1 nosotros tomamos la onda R, mi D3 lo vamos a sumar a la onda S de D3, mi D0. Entonces, 3 más 0 tenemos 0. Ok, continuamos con la segunda parte que nos dice debemos de sumar la S de D1, que en este caso mide 9, con la R de D3, que en este caso es 15. 9 más 15 te da 24. Al realizar la resta de menos 24 más 3, tenemos un total de menos 21, lo cual sigue cumpliendo con este parámetro de mayor a menos 14. ¿Ok? Continuamos con la hipertrofia ventricular izquierda. La hipertrofia ventricular izquierda es la hipertrofia más común que está asociada a la hipertensión arterial, porque recordemos que el ventrículo izquierdo es quien se encarga, es quien tiene esta gran responsabilidad de pues proyectar toda la sangre oxigenada hacia el organismo. Entonces, al existir un aumento en la presión arterial, existe un aumento en esta presión sanguínea y por ende debe de sufrir esta compensación, debe de cambiar sus células miocárdicas para poder impulsar toda esta sangre. Entonces, por eso las hipertrofias ventriculares izquierdas son las más comunes. ¿Cómo lo vamos a detectar en primera instancia? Con un eje cardíaco desviado hacia la izquierda. Pero de igual forma existen índices que nos van a, puntualmente electrocardiográficamente nos van a decir si tenemos la presencia de una hipertrofia izquierda. Y para eso, en primera instancia, tenemos al índice de Sokolov-Lyon, que nos dice que debemos de medir la S en B1 o puede ser en B2
y la vamos a sumar con la R de B5 o B4, ¿ok? Y en este ejemplo tenemos que la S en B1 es 20 y la R en B5 es 17. Realizando esta sumatoria nos da 37. Para tener una hipertrofia ventricular izquierda, el resultado debe de ser mayor a 35. Entonces, el resultado en este ejemplo es 37 y con eso podemos dar con el diagnóstico electrocardiográfico de que tenemos una hipertrofia ventricular izquierda. Ahora bien, vamos a ver el siguiente ejercicio. Medimos la S en B1, mide 16 y lo sumamos con la R de B5, es 30. 30 más 16 es 46, ¿correcto? Cumple con este parámetro de ser mayor a 35. Otro de los índices también conocido es el índice de Cornell. Este índice mide el voltaje de la onda R en la derivación ABL, ¿ok? Y la suma con la onda S de la derivación B3. Aquí en este ejemplo tenemos que la onda R de ABL es 15 y la vamos a sumar con la S de la B3. Y tenemos como resultado que es 14. Entonces, 15 más 14 da un total de 29. ¿Ok? Y en los hombres, para que sea positivo, el resultado debe de ser mayor a 28 y en las mujeres debe de ser mayor a 20. Como se dan cuenta, o sea, en cualquiera de los casos, este electrocardiograma no sabemos si es de un hombre o una mujer, pero de todas formas se confirma este diagnóstico electrocardiográfico porque el resultado dio 29. Y también tenemos el índice de Lewis que nos sirve para también identificar las hipertrofias ventriculares izquierdas. Es útil en las hipertrofias ventriculares derechas e izquierdas, ¿no? Para eso, el índice de Lewis nos propone esta fórmula, la cual dice que debemos de tomar en consideración la R de D1 y la debemos de sumar a la S de D3. ¿Ok? En este caso la R de D1 es 18 y la S de D3 es 8. 8 más 18 nos da 26, ¿ok? Y tenemos que sumar la S de D1, que es 2, más la R de D3, que es 7. 2 más 7 nos da 9. Realizamos la resta y tenemos que es más 17. Y corroborando con los parámetros que nos menciona Lewis, tenemos que justamente a partir de más 17 se confirma el diagnóstico electrocardiográfico de una hipertrofia ventricular izquierda. Y bueno, vamos a hablar sobre los intervalos, las ondas y los segmentos. Es el siguiente y de toda esta mnemotecnia, la Frey. Vamos a recapitular un poquito. La onda P es la despolarización de las aurículas. Debe de medir aproximadamente 0.08 segundos. Debe tener un voltaje máximo de 0.25 milivoltios y la onda P debe ser positiva en todas las derivaciones, excepto en ABR, en donde es negativa, y en B1, en donde es bifásica, es decir, tiene una polaridad positiva y una polaridad negativa, ¿ok? El intervalo PR debe tener una duración de 0.12 a 0.20 segundos, o también en otra inscripción se le conoce como 120 y 120 milisegundos. La importancia de conocer la duración del intervalo PR recae en que en determinadas patologías como los bloqueos de primer grado, bloqueos de segundo grado, MOVITS 1, MOVITS 2 o bloqueos de tercer grado, este intervalo PR se encuentra alargado, es decir, que se encuentra en valores por arriba de 120. ¿Ok? El tercer parámetro es el segmento PR, que debe de ser totalmente isodifásico, como lo ven aquí en pantalla. El segmento PR inicia desde que termina la onda P y termina al inicio de la onda Q. ¿Ok? Debe ser isodifásico, es decir, una línea eléctrica sin polaridad. También tenemos el complejo QRS. La duración del complejo QRS es de 0.06 a 0.010. Cuando existe un alargamiento del complejo QRS, ojo ahí porque estaríamos verificando si existen alteraciones a nivel ventricular.
¿Ok? El intervalo QRS debe de medir de igual forma 0.06 a 0.10. El segmento ST, el conocido segmento ST, debe de ser siempre una línea isoeléctrica. No debe de tener polaridad positiva ni negativa, así como lo visualizan en la pantalla. En el plano frontal se acepta que llegue a medir hasta 1 milivoltios y en el plano horizontal hasta 0.2 milivoltios, ¿ok? El intervalo ST, de igual forma, inicia desde que termina la onda S hasta que termina la onda T. Debe de ser totalmente isoeléctrica y de igual forma tenemos el intervalo QT, que la duración debe de ser 0.44 segundos. La onda T, característica morfológica importante es que la onda T debe de ser totalmente asimétrica. Lo contrario a la onda P. La onda P debe ser totalmente simétrica, ¿ok? Cuando nosotros visualizamos una onda T simétrica, cuidado porque podríamos estar hablando de una alteración. Su duración debe de ser de 0.10 segundos y debe ser positiva en D1, D2 y de B3 a B6. Debe ser negativa en ABR y en D2 y ABL puede ser variable. La onda U, que casi no se menciona, es la repolarización de los músculos papilares, que ya les había comentado al inicio, que en determinadas ocasiones a nivel electrocardiográfico lo podemos visualizar. Vamos a realizar el ejercicio. Vamos a determinar cuánto mide la onda P. Para eso vamos a contar cuántos cuadritos pequeños están. Aquí tenemos dos cuadros pequeños, lo vamos a multiplicar por 0.04, que es lo que equivale a un cuadrito. Tenemos como resultado a 0.08. Si nos fijamos, está dentro de los parámetros normales. ¿Ok? QRS. El QRS de igual forma vamos a cuantificar cuántos cuadros pequeños abarcan este complejo. Tenemos que son dos cuadros pequeños. Esos dos lo vamos a multiplicar por 0.04. Tenemos como resultado 0.08. También se encuentra dentro de los parámetros normales. Ahora vamos a determinar el intervalo PR. Aquí cuantificamos y tenemos que son cuatro cuadritos pequeños, los cuales los vamos a multiplicar por 0.4 y da como resultado 0.16. De igual manera se encuentra dentro de los parámetros normales porque recordando el intervalo PR, la duración normal es de 0.12 a 0.20. En este ejemplo es 0.16, por lo tanto se está cumpliendo pues con lo predicho, ¿no? Y finalmente vamos a pues calcular el QT. El QT nosotros lo vamos a empezar a cuantificar desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. En este ejemplo tenemos que son 10 cuadros pequeños, por lo tanto al multiplicarlo tenemos como resultado a 0.40. ¿Ok? Actualmente el QT evolucionó y evolucionó porque es una medida para determinar si existe esta probabilidad de que se presenten como alteraciones electrocardiográficas. Entonces, su evolución culminó en esta fórmula, la fórmula de Balset, que nos dice que debe ser un QT corregido, ¿ok? Este QT corregido maneja la siguiente fórmula, que para poder calcularlo debemos de tener el QT no corregido, que es el que acabamos de calcular, el 0.14, y ese QT corregido nosotros lo vamos a dividir entre la raíz cuadrada del intervalo RR. El intervalo RR cuantificamos el número de cuadros pequeños, resultados son 16 cuadros pequeños, los cuales lo vamos a multiplicar por 0.04. Nos va a dar resultado 0.64 y finalmente al extraer la raíz cuadrada nos va a dar 0.8. Ok, tenemos el QT no corregido que es 0.40 y lo dividimos entre 0.8 que es el resultado de la raíz cuadrada del intervalo RR y nos da como resultado 0.5. Para que un QT corregido sea normal o esté dentro de los parámetros normales, en el hombre debe de ser menos de 0.43 a 0.45 y en las mujeres debe de ser de menos 0.45 a 0.47. Ok, entonces para que tome a consideración este dato. Y finalmente vamos a estar hablando sobre la isquemia y el infarto.
La identificación de la isquemia y la identificación del infarto es primordial porque es una de las afecciones que tiene un número de defunciones altas en México. Ok, estamos hablando de un infarto agudo de miocardio, una cardiopatía isquémica crónica. Entonces, de ahí la importancia de conocer cuáles son las ondas de isquemia, cuáles son las ondas de lesiones y cuáles son las ondas de necrosis. Para tener un poquito más claro estas conceptualizaciones, vamos a ver en primera instancia que la isquemia es la disminución de sangre oxigenada a un órgano del cuerpo humano, que va a caracterizar por la presencia de dolor y de disfunción orgánica. Esta isquemia, perdón, progresa a un infarto y el infarto se conceptualiza como una zona de necrosis localizada en un tejido, un vaso, un órgano, debido a la anoxia tisular, es decir, debido a esta disminución de aporte de sangre oxigenada. Y pues generalmente la necrosis es la muerte tisular, es la muerte del tejido, pues ya no es tejido reversible. Existen ondas de isquemia, nosotros lo vamos a visualizar en la onda T específicamente. La onda de isquemia se produce por una obstrucción en el lecho arterial coronario. En los primeros minutos puede verse en el electrocardiograma con un cambio en la onda T. Vemos la onda T. Aquí dice onda T negativa simétrica. Recuerden que les había comentado que la onda T, una característica morfológica es que debe de ser asimétrica. Entonces, cuando existen alteraciones en la onda T, aquí vemos una onda T picuda, totalmente simétrica. ¿Por qué lleva el nombre de subepicárdica? Bueno, recae en esto. A nivel anatómico, ya les había mencionado que existen tres capas, ¿verdad? El miocardio, el endocardio y el pericardio. Si logramos observar aquí en el miocardio, tenemos las arterias coronarias, ¿ok? Las arterias coronarias se encuentran aquí, en la parte más superficial. Por eso recibe el nombre de alteración isquémica subepicárdica. Entonces, la lesión aquí a nivel anatómico se encuentra de forma superficial, pero cuando ya recibe el nombre de isquemia subendocárdica, es decir, que el flujo sanguíneo ya no está llegando hacia el primer músculo, que es el endocardio. Por eso a nivel electrocardiográfico nosotros vamos a ver una onda T totalmente positiva y simétrica. ¿Ok? Lo mismo sucede con las ondas de lesión. Dice, si la obstrucción persiste de minutos a horas, el segmento ST presentará cambios. El segmento ST es primordial. De igual forma, nos apoyamos de esta imagen. Cuando ya la isquemia ha transcurrido horas, ya se empieza a morir, ya empieza a morir el tejido miocárdico. Y cuando es inicial, nosotros vamos a ver un segmento ST subepicárdico, es decir, que el daño está todavía en la parte epicárdica o pericárdica, pero al transcurso del tiempo, vemos que toda esta parte se va necrosando y llega incluso a morir hasta el músculo endocárdico, y a nivel electrocardiográfico vamos a ver un segmento ST con polaridad negativa. ¿Ok? Y finalmente, pues aquí una imagen más ilustrativa de cómo es este cambio que yo les había comentado. La lesión subendocárdica, subendocardio, es decir, endocardio, ya estamos hablando de que la lesión ya es grande. El cambio electrocardiográfico se visualiza pues con la alteración del segmento ST, y de igual forma, ¿no? La lesión subepicárdica se visualiza con el ST por arriba de lo normal. También tenemos ondas de necrosis. La onda de necrosis nosotros lo conocemos como una onda Q patológica. La onda Q realmente es la única. Si se dan cuenta, ni siquiera existe un complejo QRS. Lo único que vamos a visualizar es una onda Q patológica, ¿no? Esta onda Q patológica es muy común en aquellas personas que han sufrido de infartos pues antiguos.
¿Cómo lo vamos a visualizar? Dice si son las primeras deflexiones negativas, son normales en ABR, B1 y pues bueno, la onda Q patológica, como ustedes lo logran ver en la pantalla, suelen ser muy pronunciadas. Como lo ven, tiene una polaridad negativa muy marcada y nosotros las vamos a localizar justamente en las derivaciones horizontales o precordiales de B1 a B6. Es en donde vamos a tener la oportunidad de visualizar más esta alteración electrocardiográfica. Y pues bueno, hasta ahorita con esto terminamos el tema de toma e interpretación del electrocardiograma. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Estoy abierta a sus comentarios también. Ok, pues veo en el chat que dicen que no hay dudas, que todo bien hasta ahorita. Y pues sí, realmente es que sí, muchas veces nos acomplejamos porque creemos o pensamos que es un proceso complejo por el hecho de involucrar fisiología y anatomía, pero realmente si lograron visualizar, una vez dominando la anatomía y la fisiología cardiovascular, es muchísimo más fácil poder entenderle al electrocardiograma. Entonces, sí, les agradezco muchísimo que hayan estado presentes y pues bueno, no sé qué prosiga. Ok, pues muchísimas gracias, maestra Sheila, por este tema tan interesante. Wow, quedé muy impresionado, del tema. Es cierto, enfermería no dominamos electrocardiografía, es una realidad. Y yo lo veo con los compañeros donde trabajo, en el Hospital Regional Presidente Juárez del Iste. Y le soy sincero, yo no sabía tomar un electrocardiograma, lo tuve que aprender. ¿En dónde lo aprendí? Ahí en el Hospital del Iste, cuando roté por el servicio de terapia intensiva, ¿eh? Aparentemente se ve sencillo, dices, ay, es nada más colocar las bolitas, ¿no? Y ya, y no. Tiene su grado de dificultad, sobre todo el espacio intercostal, donde vas a colocarlo, donde están, ¿sí? Donde vas a colocarlo. Entonces, muchísimas gracias por este tema, por la participación de usted con nosotros y a nuestros participantes, muchísimas gracias por participar. Les vamos a hacer una invitación a todos ustedes. Compañero Blanquita, ponme el cartelito, por favor. Este curso es parte de un diplomado que vamos a iniciar en el mes de marzo. Un diplomado que vamos a iniciar, vamos a ver el cartel. Antes que pongan el cartel, les comento que este curso, los que desean obtener su constancia con valor curricular de 2 horas, el curso tiene un costo de 250 la constancia. ¿Sí? Cuesta 250 la constancia y con un valor curricular de 2 horas y se solicita al siguiente número, les voy a poner acá, que es mi WhatsApp personal, ¿sí? Muchos ya lo tienen, el 951-423-6508, ahí se los comparto. Si alguien requiere, la constancia, con gusto, me mandan mensajes y yo por ahí les comparto la forma de pago y todo, ¿no? Las constancias tardan aproximadamente una semana, a veces hasta 10 días en llegar. ¿Por qué? Porque son constancias, no con firma autógrafa, ¿eh? Son constancias con firmas originales, con firmas reales, con firmas manuscritas, y las constancias se escanean y se le envían por WhatsApp al alumno, ¿sí? Entonces, quien desea adquirir su constancia, por ejemplo, María del Carmen, claro, María del Carmen ya está pagada su constancia muy bien.
Por ahí tarda un proceso de 7 a 10 días la constancia, ¿sí? Porque el día de mañana se va a enviar la lista a la universidad la elabora, y en lo que pasa los procesos de firma, registros de libros, y en la que me lo entreguen a mí, entonces yo se las escaneo, pero la constancia les llega a sus WhatsApp. Y pues bueno, la invitación es esta para todos ustedes, diplomado en cuidados intensivos para enfermería. Va a ser la clase los días domingo, iniciaremos el 10 de marzo, y no le pusimos costo porque le queremos dar una beca especial para todos los que están aquí. Escuchen bien la beca que tenemos para ustedes el día de hoy. Bueno, el precio normal del diplomado es inscripción 750 y mensualidad de 750 pesos, pero para ustedes sería inscripción gratis y mensualidad de 500 pesos. El diplomado tiene una duración de 4 meses, 8 módulos, 4 meses, y la profesora Sheila va a ser la titular de este diplomado en cuidados intensivos para enfermería. Es un diplomado para enfermería, ¿sí? Claro, también pueden participar estudiantes de medicina o médicos también, no está, pero el objetivo en sí, el plan de docencia va enfocado para enfermería, ¿sí? Donde vamos a aprender desde lo que es un ventilador mecánico, la aspiración con circuito cerrado, ¿sí? Hasta ver lo más mínimo que hacemos que hemos olvidado de hacer con nuestro paciente de la UTI, ¿no? El lavado ocular. Hay muchos compañeros que no saben cómo hacer un lavado ocular o la fijación del tubo endotraqueal. Entonces, esta es la oferta, es una super beca. Por ahí les dejé el número 951-423-6508. Quien desea adquirir la beca me puede mandar un mensajito, por favor. Por aquí nos comenta Salustria Marcial Lorenzo, llegué tarde al curso, me puede mandar. Claro, la sesión quedó grabada, la vamos a subir al canal de YouTube, no se preocupen, para que puedan revisarla previamente. Pues bueno, esa es la invitación que les hacemos en esta noche, ¿sí? Diplomado en cuidados intensivos para enfermería, el aval académico del diplomado en la Escuela Superior Nido de Sócrates del estado de Oaxaca, ¿sí? Y va a tener un valor curricular de 140 horas. Esperemos que nos puedan acompañar. Esa es la invitación. Y pues bueno, agradezco su participación enormemente, maestra Sheila. Excelente tema, la felicito, felicidades. Un abrazo a la distancia. Me da mucho gusto, muchísimo gusto, haberla visto en esta ponencia. Excelente, muy bien, excelente, ¿eh? Y pues invitarlos, por ahí ponme el cartelito de RCP Blanca, por favor, el de RCP. Y también otra invitación para todos ustedes. Tenemos un curso de RCP, ¿sí? Es un curso de RCP que tenemos programado para el próximo domingo 25 de febrero a las 10 de la mañana, allá en Santo Domingo, Tehuantepec, en el Instituto Sor Juana Inés de la Cruz, curso de RCP para adultos, ¿sí? RCP en adultos, y lo va a impartir la maestra Sheila Montero, va a darnos este curso de RCP, y ustedes lo pueden tomar en línea porque va a ser modalidad híbrida, tanto en línea como presencial, ¿sí? Le vamos a compartir por ahí nosotros también a ustedes el link para que puedan participar, ¿sí? Para que puedan entrar a este curso, y el curso es gratuito para ustedes que lo vean en modalidad en línea. Si van en modalidad presencial, pues ya tiene costo, pero para ustedes sería gratuito. Ahí lo tenemos, curso soporte vital básico. Y si deseas adquirir tu constancia, pues recuerden que todos nuestros cursos, lo que tiene costo es la constancia, no tanto el curso como tal. Pues bueno, los esperamos el domingo 25 de febrero a las 10 de la mañana. Espero que nos puedan acompañar en este curso Soporte Vital Básico RCP en Adultos. Esperemos que nos acompañen, ¿sí? De 10 de la mañana a 4 de la tarde. Los esperamos a todos, están invitados. Por ahí en los grupos de WhatsApp vamos a compartir el link. También se lo voy a compartir a la maestra Sheila para que lo pueda compartir con sus invitados. Sé que hay muchos invitados de usted aquí en el grupo, maestra, entonces también le voy a compartir ahí el link para que se los comparta y podamos participar en este curso de RCP este domingo 25 de febrero. Pues bueno, pues no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta con respecto al curso, al diplomado. Y pues bueno, agradecer, maestra Sheila, su participación esta noche. Le haremos llegar su carta de su constancia de ponente también. A usted se le haremos entrega presencial, claro, presencial, no se preocupe.
su constancia de ponente. Y pues bueno, muchísimas gracias, maestra, por su participación en esta noche. Y unas últimas palabras para nuestros participantes y para que cierre la sesión, maestra. Buenas noches a todos y muchas gracias por participar. Bueno, pues agradecerles a todos, específicamente al maestro Abel. Él fue mi docente hace 5 años y que me da muchísimo gusto saber que el maestro igual se ha preocupado por esta parte de la profesionalización de enfermería, creando estos cursos que sobre todo favorecen a la educación continua de los estudiantes y de los profesionales de enfermería, porque es muy conocido que en esta profesión debemos de actualizarnos continuamente. Y bueno, le agradezco muchísimo, maestro, por darme la oportunidad de estar el día de hoy aquí con sus conocidos y esperemos que pues a partir de esta presentación, tanto estudiantes como profesionales, nos interesemos un poquito más por estos temas, ¿no? Que ya vimos el día de hoy que realmente no demandan como tal un conocimiento específico, pero sí el hecho de dominar áreas como anatomía, como fisiología y desde ahí parte pues todo este proceso de electrocardiograma. Muchísimas gracias a todos, que tengan una bonita noche y nos vemos.